Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Mediodía Federal, cuando son las 13:38 en toda la República Argentina. Vamos a comenzar en este segundo bloque hablando de las noticias económicas de la República Argentina. En el día de hoy se va a estar conociendo el nuevo índice inflacionario del mes de marzo, que ya se anunció que va a ser bastante elevado. Pero para conocer un poco más, no solo de cifras, sino también acerca de esta gran problemática que sufre lamentablemente la República Argentina y los que vivimos en nuestro país, estamos en comunicación de videollamada con Alberto Medina Méndez, quien es analista político y económico de la provincia de Corrientes. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos desde la provincia del Chaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación como siempre y como decías al comienzo de la presentación, ¿no? Estamos todos expectantes para conocer el número del mes de marzo, que seguramente va a ser muy elevado y que más allá del número específicamente, si va a superar los 6 puntos, si no, hay opiniones diversas. Todos sabemos que probablemente sea el pico más elevado del que tengamos memoria en las últimas décadas, ¿no? Hay que retroceder muchos años para encontrar una inflación mensual que esté rondando el 6%, y la preocupación de todos es si se trata simplemente de un pico circunstancial o estamos frente a un proceso en el que se empieza a espiralizar la inflación, porque claro, con esta cifra cercana al 5,5% o el 6% o más de 6 puntos, estaríamos rondando seguramente los 14% en el primer trimestre de este año y estaríamos con una anualizada muy cercana al 60%, ¿no? Estaríamos con 50 y pico por ciento punta a punta, marzo, y con una proyección que en estos valores nos pone con una cifra muy cercana al 60% anual, ¿no? Claro. Alberto, ¿se le van acabando las herramientas al gobierno para frenar la inflación? Digo, programas de precios cuidados lanzados, intento de arreglar con lo que es la producción cárnica de la Argentina, intentos de arreglar con la producción primaria de frutas y verduras, por ejemplo. Digo, ¿se le va agotando esas instancias al gobierno? A ver, lo que pasa es que esos instrumentos siempre son pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, básicamente cualquier problema en la vida personal, en la vida empresarial o familiar, se resuelve atacando las causas. Y Argentina lo que no ha hecho y no ha probado en las últimas décadas es atacar las causas del problema. Siempre nos dedicamos a tratar de frenar la fiebre, a ponerle paños fríos, a tomar un medicamento que nos haga bajar la fiebre, pero la causa de la fiebre es otra. Entonces, claro que van a fracasar estas herramientas y que además van perdiendo su potencial de eficacia, porque esto no se trata de conversar o dialogar. Los precios no se fijan por una especie de acuerdo sectorial. Los precios tienen que ver con factores económicos más profundos. Y en este contexto, Argentina sigue teniendo el problema estructural de siempre, es decir, gasta más de lo que puede, y ese gastar más de lo que podés deriva en que terminás emitiendo dinero para poder cubrir tu gasto. Entonces, claramente tu problema sigue siendo un problema de emisión monetaria, sigue siendo un problema de imprimir papeles. Si no, es fácil, meter la mano en el bolsillo y fijarte el billete que tenés en la mano y te vas a encontrar con que el billete que tenés en la mano fue impreso hace muy poco tiempo. Es decir, estamos frente a un fenómeno estrictamente monetario con derivaciones que suelen tratar de muchos economistas y dirigentes políticos de convencernos de que las causas y los efectos son lo mismo. Y en realidad no es así. La causa sigue siendo una sola. Los fenómenos que explican por qué va un poco más rápido, un poco más despacio, sí, efectivamente pueden ser multicausales, pero la causa central sigue siendo un problema monetario vinculado a un problema de déficit estructural que Argentina tiene y que no es que no puede resolver, no quiere resolver. Y creo que aquí también hay que asumir, digamos, la parte que nos toca, ¿no? Que como sociedad no estamos dispuestos a pagar el costo que significa atacar la causa del problema. Ahora, Alberto, generalmente cuando se hablaba de inflación, por lo menos en los años anteriores, se miraba mucho a la moneda extranjera, estamos hablando del dólar, y uno decía, bueno, aumenta el dólar y obviamente puede llegar a haber inflación por algunos de los productos que también van a subir de precio. Hoy el dólar hace bastantes meses estaba bastante planchado, inclusive ha bajado su valor, sin embargo la inflación sigue subiendo. Esto es lo que explica lo que hablábamos recién. Esa es una de las tantas explicaciones que le gusta dar a los economistas diciendo, no, lo que pasa es que como el dólar está subiendo, el dólar es inflacionario y entonces los precios se van trepando porque el dólar impactó. Bueno, esta es una explicación muy, muy retorcida, ¿no? Y creo que esto que está pasando en estos meses demuestra efectivamente, como bien decís vos, que con un dólar que está prácticamente estabilizado, muy por debajo del índice inflacionario, inclusive los aumentos del oficial, claramente no es la causa de la inflación.
Si fuera la causa, el valor sería otro. La causa está en otro lugar y en todo caso el precio del dólar se mueve otra vez como consecuencia de y no como causa de. Entonces, esta explicación tampoco alcanza. Por supuesto que hay factores en Argentina que alimentan este proceso, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ha sido que el gobierno nacional hace unas semanas atrás lanzó una suerte de consigna o de arenga en eso que se dio en llamar la guerra contra la inflación. Bueno, eso claramente en un sistema como el nuestro, lejos de frenar el proceso, alimenta el proceso. Claro, Y lo que hemos tenido es gente que se ha cubierto, por ponerle un nombre, ha puesto de alguna manera sus listas actualizadas por las dudas si la cosa se complica. O sea, lo que vos generás finalmente es lo menos deseado. Es decir, que la expectativa inflacionaria sea más alta que la que efectivamente hubiera sido. Entonces, creo que el gobierno no solamente se equivoca en las herramientas que está utilizando, sino que también en lo discursivo traslada toda esta discusión política, este debate interno inclusive que tiene la alianza gobernante al mundo de la economía y no está bueno porque claramente la economía se maneja con otros parámetros y este tipo de situaciones no ayudan para nada a resolver el problema de fondo, ¿no? claro. Ahora, Alberto, bueno, en estas últimas semanas se dio una fuerte puja, ¿no?, entre el gobierno nacional, las empresas, o el gobierno cruzó fuertemente a las empresas de diferentes rubros, aquellas que, según dice el gobierno, son formadoras de precios. ¿En qué parte está la parte crítica justamente del índice inflacionario de un producto de precio? Obviamente estamos hablando. ¿Tienen parte de culpabilidad también las empresas? ¿Tienen parte de culpabilidad mayoritariamente el gobierno? A ver, volvemos a lo mismo. Acá hay una cuestión de causa-efecto, ¿no? Entonces, vos podés conversar con los empresarios pueden ponerle toda la onda que sea posible, pero el proceso está espiralizado. Lo voy a dar en un ejemplo simple. Uh-huh. Si el dueño de un supermercado quiere eventualmente que el valor del azúcar no sea tan alto como es, bueno, le pone un poco de onda, baja un poco el precio final al cliente final, pero la pregunta es, cuando venda ese paquete de azúcar, ¿va a poder reponer ese paquete de azúcar a la góndola con el precio que cobra? ¿Le alcanza para recomprar el mismo kilo de azúcar? Y como no tiene respuesta a esa pregunta, porque el dueño del supermercado no sabe a qué precio va a recomprar el paquete de azúcar, porque a su vez el que le vende el paquete de azúcar tampoco sabe a qué valor va a recomprar, se arma una cadena que es que todo el mundo se cubre o se protege ante eventuales aumentos que puedan venir en la lista de precios. Claro. O sea, el dueño del supermercado se entera cuánto vale el kilo de azúcar cuando le bajan el kilo de azúcar al supermercado, no antes. Y entonces, bajo este paraguas, el problema no es que el empresario sea bueno o sea malo. El problema es que hay una expectativa de que los precios van a subir. Y esa expectativa la puede romper solamente el gobierno, con un comportamiento distinto al de ahora. O sea, mientras el gobierno se comporte de la misma manera, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los gobiernos en general, porque esta inflación también la tuvimos en tiempo de Macri, y si querés retroceder un poco más también, y Argentina tiene este problema estructural hace muchos años. Lo que no están dispuestos a cambiar los argentinos, no solamente los gobiernos, es la conducta del gobierno. Es decir, que gaste más de lo que tiene o de lo que puede. Mientras eso no se modifique, estamos complicados. Y vuelvo al ejercicio simple que tenemos todos los argentinos. Metamos la mano en el bolsillo y miremos el billete que tenemos en la mano. Cuando encontremos el billete nos vamos a dar cuenta que son billetes nuevos. Mientras tengamos billetes nuevos en la mano, la causa de la inflación sigue siendo el que está con la maquinita mientras vos y yo estamos conversando. Claro. Alberto, la última, agradeciéndote mucho por tu tiempo. ¿Tiene algún tipo de incidencia la gran cantidad de impuestos que tiene la República Argentina por sobre muchos de los productos? Sin duda, hay un componente, parte del proceso de precio está conformado por los impuestos que componen ese precio y otra vez por la presión fiscal también, ¿no? No solamente por el impuesto nominal, sino por la actitud de aumentar la recaudación. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si vos mirás el precio del combustible, que a todos nos parece muy caro, pese a que a nivel internacional Argentina sigue teniendo uno de los combustibles más baratos del momento, casi la mitad del precio del combustible son impuestos. Si el gobierno quisiera que el combustible valiera la mitad, podría. Claro, tendría que resignar no recaudar impuestos, que es lo que no puede hacer. ¿Y por qué no puede hacer? Porque necesita plata para gastar. Es un círculo vicioso, ¿no? Los precios tienen un componente elevado porque tienen un alto componente impositivo. Y ese alto componente impositivo está derivado del dinero que necesita el Estado gastar.
y entonces es como que un sistema que se retroalimenta negativamente. En varios países del mundo, el impacto de la guerra, por ejemplo, y el aumento de los combustibles, se palió con gobiernos que decidieron resignar su carga impositiva para que los precios no tengan traslado en esos valores. Bueno, Argentina no ha hecho eso, ni mucho menos, ¿no? Alberto, clarito como el agua, como siempre. Muchísimas gracias por esta comunicación con Noticiero 9 Mediodía Federal. Ha sido muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias. Allí pasaba nuestro amigo de la casa, prácticamente, Alberto Medina Méndez, desde la provincia de Corrientes. Él es analista económico y político acerca de esta situación que se va a conocer en la tarde del día de hoy. El INDEC va a dar a conocer el nuevo índice inflacionario del mes de marzo, que el ministro de Economía de la República Argentina, Martín Guzmán, ya ha anunciado que va a estar alrededor o superando el 6% en un solo mes y el 14% ya en lo que va del año. Continuamos con más información en el Noticiero 9 Mediodía.